Entonces, un poco de lo que se trata es la interpretación de la presencia indígena en la formación de las fronteras tanto imperiales como nacionales y de alguna manera la constitución o la conformación de las sociedades de frontera en la Amazonia. En este caso hay un interés pues, de mirar las exposiciones de límites. A propósito de este proyecto, desde hace algunos años estaba interesado, pero la ocasión sirvió, es decir, mirar un poco cómo estas ciudades pares que hoy tenemos surgieron un poco en la época colonial a propósito del trabajo de estas expediciones. Y de alguna manera la respuesta que las sociedades indígenas o las poblaciones indígenas asumieron frente a ellas, frente a las expediciones, respuestas variadas que van entre la resistencia frontal, la colaboración y en muchos casos la incorporación en estos trabajos de delimitación. Como les digo, pues la formación de una serie de asentamientos pares hoy de una red urbana a lo largo de las fronteras de Colombia con Brasil, pero también de Colombia con Perú y también de Colombia con Ecuador y un poco con Venezuela, es decir, a lo largo de toda la frontera amazónica se ha constituido una red de asentamientos pares. Lo primero, mirar cómo se concreta o consolida en la segunda mitad del siglo XVIII la bipartición, digámoslo así, o la división colonial de la región amazónica. Bueno, no solamente era entre España y Portugal, también era la separación con respecto en las Guyanas, con respecto a las colonias, a la colonia holandesa, francesa, inglesa, que ya conocemos todos. En este sentido, los tratados, el Tratado de 1750 y el Tratado de San Ildefonso de 1777, sus respectivas comisiones de límites y las expediciones. Una cosa son las expediciones de límites y otra cosa son las comisiones y otra cosa son las expediciones, o sea, ya la conformación y los trabajos que se hicieron sobre el terreno. Es muy importante ver que esto se presenta un poco en el contexto, tanto por el lado amazónico, por el lado brasilero, como por el lado o lusitano, como por el lado hispano. Es el contexto de la implementación de las reformas pombalinas y de las reformas borbónicas. Y algo mucho más importante, desde el punto de vista de la frontera, es la expulsión de la Compañía de Jesús en 1759 de la Amazonia brasilera y en 1767 de la Amazonia hispana. Más o menos ustedes ven este famoso conocido mapa de John Hemming, donde más o menos se puede ver el avance fluvial de los brasileños, de los portugueses, de los lusitanos en la Amazonia, y más o menos ese avance se establece hacia 1750-1760, que es la época en que precisamente se firman estos tratados, el Tratado de Madrid y el Tratado de San Ildefonso, y se definen y se crean sus respectivas comisiones de límites. Lo primero que hay que ver es que entonces hemos pasado ya a una época en que los hispanos o los españoles trataron a través de los jesuitas y de Samuel Fritz en particular de establecer la frontera hispana o de la Amazonia hispana cerca del Río Negro, y la respuesta portuguesa que colocó más o menos hacia 1710 las fronteras fluviales mucho más arriba de lo que hoy conocemos como la frontera de Colombia con Brasil, que es Tabatinga y Leticia. Entonces estamos ya en un periodo en que en la segunda parte o la segunda mitad del siglo XVIII se empiezan a definir de mejor manera estas fronteras. Si bien ustedes saben que hasta finales de la época colonial no hubo acuerdos definitivos en términos de delimitación, pero se crearon y se consolidaron las fronteras y los frentes de expansión tanto de la corona portuguesa en la Amazonia como de la corona hispana. Hay un rasgo que tal vez no ha sido muy estudiado. Nosotros sabemos que las reformas pombalinas
a propósito del Marqués de Pombal, que llegó en 1750 al poder como canciller, digámoslo así, del rey de Portugal. En 1750 empieza a implementar estas reformas, son la propuesta, y es una propuesta que también se presenta, es una propuesta también de frontera. Y ustedes saben, en estas áreas de frontera se empieza a implementar toda una serie de medidas que llamamos como la portugalización de la Amazonia brasilera, y en particular la formación del directorado, es decir, era la propuesta que tenían los portugueses para oponerle al poderío que los jesuitas habían establecido en toda la Amazonia, y en este caso se trataba de la propuesta política y civil frente al poderío de los misioneros. En el caso del Río Negro, también esta propuesta estaba de suplantar o de imponer un gobierno civil por medio de directores blancos, ¿sí? O iba de la mano también con una propuesta de organización territorial en la Amazonia, y de allí surge por eso la capitanía de Río Negro. La diferencia con la Amazonia hispana precisamente es la ausencia de una propuesta no solo de organización que se opusiera, ¿sí?, o que se implementara en contravía o diferente a lo que habían planteado los jesuitas, su control y su dominio, ¿cierto? Lo que se ve es que hay una ausencia de propuesta para esta frontera que se está creando. Entonces, la respuesta hispana se caracteriza por la debilidad de las instituciones para implementar las reformas borbónicas en la Amazonia. Uno sabe que las reformas pombalinas tuvieron mucha influencia en la Amazonia brasilera, no así las reformas borbónicas en la región amazónica, y en este caso en la región de Vainas. Había una ausencia de una propuesta viable de gobierno colonial hispano en reemplazo a la que tenían los misioneros en esta misma región de Vainas, y solamente hasta 1772 se empieza a definir esta separación entre poderes en el Estado colonial, entre el Estado colonial y las misiones, y apenas en 1776 esta propuesta se ve o se plantea que no se ha podido viabilizar. Aquí tenemos también, valga la cuña, el libro de Jean-Pierre Goulart sobre el expediente sobre el cumplimiento de la Real Cédula dada en San Ildefonso el 2 de septiembre de 1772. Esta fecha, más o menos, es una fecha intermedia entre la época o la fecha de la expulsión de los jesuitas de la Amazonia hispana, 1767, y el Tratado de San Ildefonso en 1777. Entonces, me parece muy importante traerlo a cuento. Este es el primer número de la serie de documentos históricos de Limani, mostrar cómo realmente hasta esta época, casi 15 años después de que en la Amazonia brasilera se habían implementado las reformas pombalinas, en la Amazonia hispana apenas empezaban a avisorarse una propuesta de organización política y administrativa diferente a la que existía cuando la época, pues digámoslo así, de dominio misionero en el Amazonas hispano. Entonces, aquí en este contexto también surgen los procesos de negociación de los tratados de Madrid y de San Ildefonso, y especialmente lo más importante de sus comisiones de límites, que son las que van también a organizar las expediciones posteriormente. En el caso del Tratado de Madrid, la Comisión de Límites se creó en 1752, y aquí vale la pena también mirar cuál fue la diferencia y por qué. También muchas veces se ha hablado de la diferencia de por qué los portugueses llegaron hasta donde hoy están, ¿cierto? Y cuál era la respuesta por parte de la Amazonia hispana en términos no solo de interés en sus áreas de frontera, sino también de su capacidad real para establecer
su dominación en este territorio. En 1752 se crea la Comisión de Límites del Tratado de Madrid. La partida española sale de Cádiz en 1754 y solamente llega o tiene que partir o llega a San Fernando de Atabapo en 1758. Realmente funda San Fernando de Atabapo en 1758 como el origen o el sitio desde donde van a empezar a consolidar la frontera por el lado hispano, y muy cerca a donde habían quedado de encontrarse con los portugueses para hacer un trabajo de delimitación conjunto que nunca se pudo efectuar, como se sabe. Y aquí vemos un poco la diferencia entre la partida española, que como les digo sale de Cádiz en 1754 y 4 años después llega realmente al sitio donde van a empezar sus trabajos, en comparación con la partida portuguesa que se crea en 1753 y un año después parte de Belén de Pará, o sea en octubre de 1754, y solo 3 meses después arriba a Marihuá. Marihuá era una fundación misionera carmelita donde se supone deberían encontrarse las dos partidas para iniciar el trabajo conjunto de delimitación. Ese Marihuá, a propósito, en 1755 que arriba la expedición portuguesa, y en estos cambios políticos y administrativos en 1758 y en ese proceso de portugalización incluso de la frontera, se transforma esta población indígena misionera de Marihuá en Barcelos como capitán o capitán de la capitanía de Río Negro. Como les digo, solamente hubo un fugaz encuentro en 1759 de dos, digámoslo así, cuadrillas, tanto de la partida española como portuguesa, muy cerca, pues en el Alto Río Negro, cerca a San José de Maravitanas. Esta es la composición de la partida española. Ya se sabe, 4 ingenieros matemáticos, 40 criados al servicio del director de la comisión, de Iturriaga, y del segundo comisario, 100 soldados y muchos indios. Realmente en los relatos que tenemos sobre esta expedición no sabemos el número de indígenas que acompañan la partida, la comisión, pero sí sabemos que según este relato son muchísimos, y en el caso de la partida portuguesa, donde los datos son mucho más exactos, se habla de que la partida portuguesa tiene 796 personas, sus correspondientes matemáticos, ingenieros, capellanes, 12 pilotos, 62 esclavos, 205 soldados, 411 remeros indígenas, todos en 25 embarcaciones. Un poco lo que sacamos de aquí es que la mayor parte de los componentes de las expediciones pues eran indígenas, en razón a que eran utilizados pues como remeros, como guías y en los trabajos propios de las expediciones. Y aquí un poco hay que mirar la respuesta indígena a todo este proceso de demarcación, a estas expediciones, y tenemos un antecedente importante, es lo que pasa con los Manao. Los Manao fue una nación que fue prácticamente extinta en la primera mitad del siglo XVIII, en el proceso también de delimitación de los territorios de la Amazonia lusitana con respecto a los otros poderes coloniales como Holanda, Francia e Inglaterra. Los Manao siempre se negaron a participar en las expediciones en esta frontera norte y eran acusados de mantener relaciones con los holandeses. Realmente lo que plantea Marilene Correa, una historiadora amazonense, es que realmente no había, pues a mantener relaciones, pero había una ambigüedad también y había fuertes enfrentamientos entre los Manao y los colonos holandeses y los expedicionarios holandeses de límites.
y en ese sentido había un enfrentamiento entre unos y otros. Lo que pasa es que las autoridades amazónicas, portuguesas amazónicos, acusaban siempre a los indígenas Manao de tener relaciones y de estar de parte de los holandeses en este proceso de demarcación. Se planteaba entonces que los Manao, el carácter indómito de los Manao, sin embargo esta autora plantea que realmente ese rasgo lo que está escondiendo es todo un proceso de lucha de los Manao, un proceso de resistencia y un proceso de defensa de sus territorios frente a las expectativas de demarcación que tenían las autoridades, en este caso portuguesas, y en lucha con los holandeses. Los Manao realmente en estos enfrentamientos perdieron a 20.000 miembros, a 20.000 personas, y fueron prácticamente extinguidos en la segunda parte del siglo XVIII de esta zona de la frontera norte de la Amazonia hoy brasilera. Entonces, ¿qué caracterizaba, digamos, la respuesta de los indígenas a estas expediciones? Hemos dicho que no solamente nos interesa mirar lo que pasaba con los indígenas dentro de las expediciones, los que participaban en las expediciones, sino también los que estaban enfrentándolas. Y digamos que el primer rasgo es que los indígenas que estaban dentro de las expediciones de límites por lo general desertaban de ellas, y esto les demandaba a los expedicionarios y particularmente a los soldados ingentes esfuerzos para volver a recapturar a los indígenas que huían de las expediciones, o para garantizar nuevas capturas dentro de los territorios en los cuales iban avanzando las expediciones. Mendoza Furtado, que era el gobernador de esta región, hermano del marqués de Pombal, constataba cómo la gente, los indígenas ribereños, al paso de las expediciones huían de las riberas de los ríos para evitar ser involucrados, para evitar ser reclutados en los trabajos de la comisión. Y ya otra nación, digamos, que fue muy importante fue los Mura, y ya Carlos nos contó pues también el significado que tienen esta nación. Fue la nación que más se enfrentó a estas expediciones. Básicamente los Muras estaban ubicados en el interfluvio entre el Caquetá y el Putumayo, y fueron quienes más se enfrentaron duramente a las expediciones de límites. La nación Mura finalmente fue vencida más o menos hacia 1784, creo que es, bueno, en esta década, casi al final del siglo XVIII, por la combinación pues de las epidemias, de los ataques que emprendían las fuerzas militares portuguesas anualmente, y de la guerra contra los Munduruku, que eran los aliados de los portugueses. Entonces vemos que ya cuando se presenta la segunda expedición, de la que vamos a mencionar algo muy rápidamente, o sea, la de San Ildefonso, los Mura han sido también prácticamente exterminados. Entonces el primer balance que tenemos es pues en contravía un poco lo que mencionan los historiadores oficiales brasileños, sobre todo César Ferreira Reis, que dice que fue un proceso manso, ¿cierto?, de avance de la frontera. Lo que vemos es el carácter violento de las expediciones de límites, el reclutamiento forzado, el exterminio indígena y la expulsión pues de los indígenas de todas estas áreas. Todos estos grupos estaban ubicados incluso en cercanías a Río Negro, fueron replegados más hacia la cordillera de los Andes, y eso fue uno de los elementos pues que garantizaron estas expediciones. Antes que pensar que estas expediciones fueron muestras de un proceso de delimitación, se plantea que fueron procesos de creaciones y estabilización del dominio territorial. Fueron un proceso de creación sobre la marcha, ¿sí?, sobre la marcha de la expedición, de creación de fronteras y prácticamente de definición de esas áreas de influencia y dominio. Un elemento importante que hay que tener en cuenta es el gran impacto de estas expediciones
en la consolidación de la división imperial de la Amazonia andina y la Amazonia lusitana. Uno ni siquiera se podría imaginar hoy en la Amazonia, incluso en ciudades medianamente grandes, ver 20 y pico de embarcaciones y 700, 800 personas atravesando, yendo por el Amazonas o por los ríos tributarios, y esto realmente, el impacto que esto causaba dentro de las sociedades ribereñas todavía no ha sido bien, digamos, bien valorado, bien estudiado. Y el otro elemento es el surgimiento y la consolidación de los que ya mencionaba desde el comienzo, un poco lo que originó también el trabajo de investigación de estas expediciones, el surgimiento y consolidación de asentamientos pares al lado y lado de lo que empezaba a dibujarse como una frontera. Aún no se delimitaba, pero empezaba ya a consolidarse, y los procesos de urbanización también de la misma. Las expediciones, contrario a lo que sabemos, que simplemente tuvieron una duración corta, realmente continuaron después, ¿sí? Después de 1759, 1760, y estas expediciones ya dirigidas por militares lusitanos se llevaron adelante en los ríos Isana, Baupés, Tiquié, en casi todos los ríos que constituyen hoy la frontera, y ellos establecían poblados o decimentos, que eran los poblados de misión, que antes eran de misión, pero que ahora eran poblados de carácter exclusivamente blanco, dirigidos por militares. Entonces, lo que llamamos que el directorado también se intentó establecer en esta parte de la frontera. Entonces, las fundaciones asociadas a esta expedición del Tratado de Madrid, las primeras, los poblados españoles, ya se ha mencionado: San Fernando de Atabapo en 1758, San Carlos de Río Negro en el 60, San Felipe también en el 60, y por el lado, en el río Amazonas, Loreto de Ticunas en el mismo año. Es también un reflejo indirecto del trabajo de las comisiones, y sabemos que incluso cuando se fundó Loreto de Ticunas, el padre que lo creó estaba expectante de que llegaran las comisiones de límites para trabajar en este pequeño poblado sobre el Amazonas. Por el lado portugués, Marihuá, que se convirtió en Barcelos en 1758, Maravitanas, San Gabriel da Cachoeira, y en Solimoes, Tabatinga. Y más o menos este es un poquito el mapa que muestra un poco ya esa consolidación, lo que podríamos llamar unas ciudades pares en el sentido genérico, pues, de ciudades situadas a un lado y otro de lo que posteriormente sería la frontera, y que empiezan a tener relaciones, y también van a ser sitios de contacto no solamente entre los indígenas, sino entre los representantes de los imperios y luego los agentes nacionales que se van a verificar en estos asentamientos pares. Aquí tenemos San Gabriel de la Cachoeira, y un poco lo que les mencionaba, el fenómeno de transformación también desde la perspectiva urbana. Entonces, cómo se transforma Marihuá de una fundación misionera en una ciudad. Y aquí, pues, rápidamente una descripción de quienes estaban en las expediciones, sobre todo en la expedición portuguesa o lusitana. Dice: se construyeron 2 barrios unidos por puentes de madera, el de los blancos y el del gentío, o sea, el de los indios, que se denominaba repartimento. Con el aumento de la población de la aldea por la llegada constante de soldados, funcionarios indios traídos de las aldeas del Solimoes y del Río Negro para los menesteres que surgían, colonos seducidos por las facilidades que se ofrecían para el poblamiento de la región, el repartimiento fue ocupado por los blancos. El hombre de la tierra, o sea, los indios otra vez, tuvo que situarse más allá en otra parte del poblado. Marihuá se desarrollaba y perdía poco a poco el carácter de simple aldea misionera para asumir un aire de centro en movimiento. ¿Y qué va a pasar un poco entre las expediciones de 1750 y la de 1777? Digamos, de estos tratados, como sabemos, la expedición oficialmente el Tratado de Madrid fue declarado nulo 10 años después de su
Constitución en 1761. Sin embargo, pues continuaron los trabajos y continuó el proceso de establecimiento de fortificación y de definición y consolidación de las áreas fronterizas. En 1777, ya hemos dicho, se firma el tratado, pero 2 años después se crea la respectiva comisión. Y en 1781, o sea, 4 años después de la firma, se empiezan los trabajos que, a diferencia del Tratado de Madrid, sí verificaron el encuentro tanto de los portugueses como de los hispanos, ¿sí? El encuentro para trabajos conjuntos. Yo les he dicho que en el caso del Tratado de Madrid no se encontraron las comisiones, no pudieron efectuar un trabajo conjunto, pero en este caso sí se adelantaron trabajos conjuntos. Sin embargo, la debilidad y el atraso que España tenía y en su política también para consolidar esta frontera, pues se mostró evidente en estas expediciones que se dieron desde Tabatinga hasta la desembocadura del río Caquetá y incluso en el río Apaporis, que pues también todos conocemos la famosa expedición que cuenta Requena en su diario. Entonces, lógico que aquí la composición pues también mostraba una fuerte presencia de los indígenas. Tenían 216 bogas, era una comisión conjunta, y también el impacto fue muy importante en las zonas donde avanzaban las expediciones y que verificaron, entre otras cosas, cómo posteriormente la frontera iría a quedar muy cerca donde hoy la tenemos, en el área de la Pedrera, en las zonas de los Chorros, donde la influencia misionera española también había sido importante, algo que reconocían los expedicionarios portugueses. Entonces, en ese sentido, realmente, si bien con San Ildefonso no hubo creación de nuevos poblados, sí hubo traslado de población de una orilla a la otra, por ejemplo, el río Apaporis, y eso fue pues, supuestamente denunciado por Requena, pero dada la debilidad hispana, pues esto no modificó, sino que profundizó, digamos, el avance y consolidó el avance portugués. La situación y la respuesta de los indígenas también fue similar en los casos anteriores, pero ya pues estaban muy diezmados. Los ataques en este caso contra las comisiones o contra la expedición estaba a cargo de los mirañas, de los muras remanentes pues de ese proceso de exterminio, de los yurís, de los pases y de otros grupos de la región. Entonces, esta expedición del 77, del Tratado del 77, va, como sabemos, a dar magros resultados para España, no solamente por la reacción tardía, como lo plantea muy bien Goulart en este texto, sino también por la disparidad de las fuerzas, ¿cierto? La aceptación tácita de la pérdida definitiva de Tabatinga, los reconocimientos del avance portugués sobre el Amazonas, el establecimiento de algunos poblados que tuvieron vida efímera, pero que mostraban ese avance por el lado lusitano. Y también fue una expedición que, y es algo que se conoce realmente poco o se ha analizado poco, no solamente duró 2 o 3 años que fueron los trabajos conjuntos, sino que se extendió prácticamente más de una década. Requena vivió en Tefé casi 10 años, siempre acusado por los lusitanos de que estaba queriendo expandir su frontera, hacer negocios a nombre de España, y realmente solamente en 1804 se disuelve esta comisión del Tratado de San Ildefonso, y ustedes saben, se disuelve sin ningún acuerdo de delimitación. Entonces, esto es un poco para mostrar cómo lo que se ha dicho en otros trabajos, se crea una frontera, se consolida una frontera, pero todavía no existe realmente una delimitación exacta de las áreas de presencia y dominación de ambas coronas. Y en medio de esto, pues la población indígena, después de que ha sido derrotada, empieza un proceso también pues si se quiere, de adaptación, de participación a los nuevos procesos que se van a dar con posterioridad. Esta es una de las láminas de la expedición de Requena, donde se muestran los dos
comisarios y donde se muestran algunos de los miembros de las comisiones en cercanías al río Yapurá y particularmente cerca al Salto de Cupatio, lo que hoy conocemos también como La Pedrera. Las muestras de los ataques de los indígenas, aquí vemos, estamos en San Joaquín de Omaguas, desde donde salió Requena también, antes de llegar a Tabatinga, los ataques de los indígenas a las expediciones de límites. El mapa de Requena también en el Apaporis, donde plantea pues la existencia de 20 y tantas malocas en el área arriba, donde están los cueretus indígenas que él encuentra en esa época, y quienes plantean los comisionados de ambos lados fueron muy colaboradores con las expediciones o con esta expedición. Este es un poco lo que debería negociarse en el Tratado de San Ildefonso, pero realmente este triángulo que vemos aquí pues finalmente quedó por el lado de la Amazonía lusitana o brasilera. Ya un poco redondeando las ideas, lo que vemos es que durante las primeras décadas del periodo independiente, tanto las nuevas repúblicas hispanas o herederas del establecimiento hispano como las del establecimiento portugués, no hubo mucha importancia o no se dio mucha importancia en los procesos de delimitación de las comisiones, no hubo procesos de negociación, solamente hasta 1851 que se firma el tratado entre Brasil y Perú, que delimita un poco las áreas ya, o que plantea la delimitación o llegar a un arreglo de áreas de influencia, ¿cierto? Y en esta época, pues las primeras décadas todavía no había un interés realmente en este proceso de delimitación. Incluso 1851, es la firma del Tratado de Madrid, de Brasil con Perú, y solamente unos 15 años después o 20 años después se crea también la expedición de límites de esos tratados. Entonces realmente en 1766 llega esa expedición conjunta de Brasil y Perú a la quebrada San Antonio, y un año después se funda Leticia, y unos 5 o 6 años después hay otras sendas expediciones a los ríos Caquetá y Putumayo. Entonces solamente vemos que prácticamente 6 o 7 décadas después empieza y se plantea de nuevo el proceso de delimitación como algo importante. De hecho, la participación de los indígenas también en estas comisiones pues se transforma totalmente. Ustedes saben que la aparición de la navegación a vapor, las expediciones venían en barcos a vapor, ya no se necesitaban tantos remeros como en la época, en las expediciones anteriores. Sin embargo, el trabajo de los indígenas seguía siendo importante, ¿cierto? Aunque era, digamos, minoritario, y esto un poco se verificó tanto en las actividades de fundación del fuerte Ramón Castilla, que dio origen a Leticia, o sea, el campamento que debía construir el fuerte se denominó Leticia, mientras que era el fuerte Ramón Castilla, y los indígenas ticunas se negaron a trabajar en los trabajos de construcción del fuerte, y por eso debieron ser traídos indígenas de Pebas para hacer trabajos realmente de construcción, tanto del campamento como del posterior, el inicio del fuerte Ramón Castilla, que nunca terminó su construcción, a pesar de que hubo ingresos y hubo aportes y presupuestos del Estado peruano muy importantes para la consolidación de este fuerte. Igualmente las expediciones por el río Yavarí de delimitación entre Brasil y Perú fueron atacadas muchas veces también por los indígenas mayorunas y otros que habitaban el Yavarí, el Alto Yavarí. Y entonces empiezan estos procesos de delimitación y son entorpecidos, digámoslo así, o no se continúan, porque empieza
en esta área de frontera a presentarse el auge cauchero en toda la extensión de la frontera y por tanto la lucha por el control de las zonas de extracción. Digamos que esto transforma totalmente ese proceso de delimitatorio y empiezan en este caso pues a jugar un papel muy importante las casas caucheras y los soldados caucheros como representantes o agentes de las diferentes naciones, Colombia, Perú y Brasil también, y ustedes conocen la historia de Acre o la historia también del conflicto de Colombia en el Putumayo. Y entonces un poco, pues muy rápidamente, vemos que ya la situación se ha transformado, las tierras indígenas, o hay una nueva división de las tierras indígenas, digamos una división relativa. Sabemos que los indígenas pues su territorio y su movilidad va a través de las fronteras, un poco desconociendo estas líneas que a veces son artificiales, pero no siempre son artificiales, ¿cierto? Pero lo que hay con el surgimiento de la nación brasilera que se consagra en 1889, la abolición de la esclavitud y todo esto, pero realmente la situación de los territorios de los indígenas no es reconocida, algo que hoy vamos a ver se constituye en un problema, sobre todo cuando hablamos de reconocimiento de territorios indígenas transfronterizos binacionales que tenemos pues, en nuestras fronteras con Brasil y con Perú. Entonces los indígenas brasileños son cooptados o son utilizados como guardas de frontera, son utilizados en el proceso brasilero de nacionalización de la frontera como guardias de frontera, pero lógico que sin el reconocimiento de sus territorios. Un poco en la perspectiva nuestra también, los procesos, algo que es bastante complejo de la identidad nacional, la felicidad impuesta por decreto, porque no solo en la novela La Vorágine, pero sí en los relatos y en los informes de José Estacio Rivera, porque José Estacio Rivera, ustedes saben, era miembro de la Comisión de Límites entre Colombia y Venezuela. Él en alguno de estos informes plantea que los indígenas que él contactó cerca al Río Negro estaban felices de saber por primera vez que eran colombianos, ¿no? Entonces esa era un poco la idea pues también que se tenía de cómo se creaba la idea de nación dentro de la población indígena. Y finalmente pues la consolidación de los asentamientos pares, ¿cierto? En esta frontera. Una imagen para la reflexión, pues el general Rondón con los indígenas portando unos la bandera de la Guyana francesa, los otros la bandera brasilera, y el hito pues que definía también la frontera entre Francia y Brasil en la Amazonia, ¿no? Oyapock. Y hoy un poco lo que tenemos que parece que no nos hemos percatado mucho los investigadores de ciencias sociales, antropólogos, historiadores y demás, es que la constitución de esta red de ciudades o de asentamientos pares a lo largo de toda la frontera, ¿sí? Incluso con Ecuador, pues ustedes conocen Puerto Asís, Lago Agrio y otras dos ciudades que están prácticamente sobre el río San Miguel, Puerto Espina, Puerto El Carmen, Puerto Leguízamo, Soplín, Puerto Alegría, Bellavista, El Encanto, Santa Mercedes, etcétera, etcétera, en la línea Apaporis-Tabatinga y arriba hasta la frontera con Venezuela, la constitución de asentamientos pares, muchos de ellos formados o habitados por población indígena. Entonces un poco el llamado de atención, si se quiere, con esta presentación es también ver cómo hay una porción muy importante de población indígena que habita asentamientos urbanos binacionales o trinacionales de carácter transfronterizo. Y, por ejemplo, hoy en Leticia pues vemos que existen más de, según los censos, más de 3.500 indígenas que representan tal vez menos del 10% de la población del municipio. En Puerto Nariño la población indígena llega al 50%. Puerto Nariño ustedes conocen también, saben, es una ciudad fronteriza al frente, más o menos tiene a Caballo Cocha,
¿cierto? Tarapacá, Pedrera, Imitú e Inírida alcanzan también porcentajes superiores al 20% de población indígena. Y sabemos pues que la mayor parte de esta población ha perdido su vínculo con sus territorios ancestrales, enfrenta dificultades muy grandes de discriminación y las dificultades propias de los asentamientos urbanos amazónicos, y en términos generales pues es la población más vulnerable en el sentido de que ha soportado procesos muy fuertes de fragmentación social, de pérdida de identidad y cultura. No obstante, conocemos realmente muy poco sobre el proceso de incorporación y adaptación al medio urbano, sobre su constitución como parte de las sociedades de frontera de la Amazonia actual, y también conocemos realmente poco, con algunas excepciones de trabajos que se han hecho, sobre su movilidad transfronteriza, su participación en las redes económicas, sociales, de parentesco, sus intentos de reconstitución de las prácticas culturales y los sentidos o reacomodaciones también de su identidad. Con esto termino, gracias.